gracias, muy amable, gracias por confirmar. Decíamos entonces para el día de hoy, justamente 4 de octubre del 2020, tenemos programado desarrollar la clase número 12. Si recordamos, en nuestra guía didáctica veíamos los distintos temas, las distintas unidades, los objetivos de aprendizaje, veíamos también los temas y las actividades que realizamos, ¿verdad? Siendo así, es que para el día de hoy ya ingresamos a la unidad número 5, la cual se denomina elaboración de estados financieros básicos. Para efectos de nuestro curso, el objetivo de aprendizaje es conocer la forma correcta de realizar los estados financieros básicos y su adecuada presentación de acuerdo a la normativa vigente. Cuando hablamos de estados financieros básicos para efectos de nuestra facultad, de la Facultad de Administración de Empresas, únicamente vamos a visualizar o a reconocer estado de situación financiera, que también se le conoce como balance general, y el estado de resultados. El día de hoy vamos a desarrollar la parte teórica para que ya conociendo la teoría, de forma fácil podamos interpretar la elaboración o la forma práctica. Entonces es importante que el día de hoy retengamos la parte teórica para cuando ingresemos a la parte práctica se nos haga muy sencillo, muy fácil, ¿verdad? Decíamos, vamos a visualizar 2 estados financieros básicos, pero también les voy a dar a conocer el conjunto completo de estados financieros para que usted los conozca, para que usted vea que existan, que estados financieros usted como administrador de empresas debe firmar y reconocer, porque esa es parte de su función, de su responsabilidad. Al final, como administrador, como propietario, como representante legal, le corresponde firmar los estados financieros. Entonces, por lo menos usted sepa cuáles son, cuáles debe firmar y cómo los debe de presentar, ¿verdad? Y para ello, pues, también tenemos una definición, el objetivo y la importancia en función de su profesión. Y es por ello que decimos que los estados financieros constituyen una representación estructurada. ¿Por qué? Porque tienen un orden, tienen una estructura. Yo les voy a compartir la estructura del estado de situación financiera, que también se le conoce como balance general, y como indica la teoría, y el rendimiento. El rendimiento lo vemos a través del estado de resultados. Entonces vamos a conocer cuál es el esquema, cuál es la estructura, cómo iniciamos, cómo definimos, cómo elaboramos un estado de situación financiera o un estado de resultados. Cuando nos indica que a través de los estados financieros conocemos la situación financiera, nos hace énfasis entonces a conocer cuál es el patrimonio líquido, cuál es el capital de una empresa. Y eso pues, por eso es importante que usted al día de hoy ya sepa, por ejemplo, la ecuación patrimonial. ¿Por qué? Ahí conoce la situación financiera. Activos menos pasivos igual a patrimonio o capital. Y como indica la teoría del rendimiento financiero. ¿Cómo determinamos el rendimiento? Lo veíamos en la clase número 2. Y el rendimiento lo determinamos a través de ingresos menos gastos. De esta forma, la entidad, la empresa conoce cuál ha sido su rendimiento, cuál ha sido su utilidad, si es positivo, o su pérdida, si es negativo. Por ejemplo, si la empresa obtiene más ingresos que gastos, su rendimiento es positivo y es una ganancia. Pero ¿qué pasa cuando la empresa obtiene más gastos que ingresos, pero su rendimiento es negativo y es una pérdida? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, ya lo veíamos a través del balance general, y del rendimiento a través del estado de resultados y los flujos de efectivo de la entidad. El flujo efectivo lo podemos determinar también con un estado financiero que se denomina así, estado de flujo de efectivo. Y ahí conocemos los movimientos que ha tenido ingresos y egresos de efectivo. Estos pueden ser en 3 secciones. Una sección de movimientos de efectivo puede ser por actividades de operación, ya veíamos compras y ventas. Actividades de inversión, cuando adquirimos activos no corrientes como mobiliario, como vehículos, como maquinaria,
¿Por qué? Estamos invirtiendo. Sabemos que esos activos nos van a generar flujos de efectivo en periodos futuros. Y el objetivo... ¿Alguien necesita hablar? ¿No? Continuamos entonces. Decíamos que el objetivo es que la información sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Entonces, ¿para qué nos va? ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Inicialmente, conocer la situación financiera. Seguido de ello, conocer el flujo efectivo y que esta información sea útil para una amplia variedad de usuarios. ¿Qué usuarios son? Acá debemos reconocer que también tenemos usuarios internos y usuarios externos. Cuando nos referimos a usuarios internos, podemos hablar de los propietarios, de los accionistas, podemos hablar de los colaboradores, porque también son usuarios que deben de conocer la situación financiera. Y por eso la información financiera debe ser pública. También podemos hablar de usuarios externos, por ejemplo, los clientes, los proveedores, puede ser también un usuario externo la SAT, puede ser también un usuario externo el banco, porque cuando la empresa tiene falta de liquidez y necesita financiarse, pues en efecto va a solicitar un financiamiento a una institución bancaria. ¿Y qué es lo que hace la institución bancaria? Bueno, muéstrame sus estados financieros. Quiero conocer la situación financiera de su empresa. Quiero ver si tengo garantía de que usted, empresa, me pueda pagar el capital e intereses. Entonces, para ello lo utilizan. Y entonces, ellos son usuarios externos. Por ejemplo, los estados financieros que se presentan de forma anual a la Superintendencia de Administración Tributaria, ellos también son un usuario externo. ¿Por qué? Necesitan conocer cuál es la situación financiera, necesitan saber si la empresa pues ha generado utilidades, ha generado pérdidas, porque de eso se trata. No va a permanecer en funciones u operando una empresa que ha generado pérdidas, ¿verdad? Porque no es el sentido. Toda empresa se constituye para poder generar utilidades o ganancias. Entonces, ese es el objetivo principal de los estados financieros. Ahora, en cuanto a la importancia, nos indica que los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se le han confiado. ¿Cómo así? Ahí toma importancia su función, su gestión de administrador de empresas en cuanto a cómo ha utilizado los recursos que se le confiaron. La administración, el representante legal, cómo ha utilizado esos recursos. Por ejemplo, que los accionistas, la junta directiva, el consejo de administración, le ha indicado a usted, administrador de empresa, mire, aquí tiene la empresa, aquí está 5 millones de efectivo, administrelos como usted sabe hacer. Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo está administrando esos recursos? ¿Le va a generar más ganancias a la empresa o le va a generar pérdidas? Por eso es ahí donde se muestra la importancia, cómo usted ha administrado los recursos. Y no solo hablamos de recursos financieros, podemos hablar de recursos materiales, inventarios, puede ser inmuebles, cómo usted ha administrado. Si le dieron un inmueble, pues usted lo administró para colocar una sala de ventas, lo administró para arrendamiento, para generarle ingresos de efectivo a la empresa, ¿cómo lo administró? Y de igual forma, el recurso humano, cómo usted está gestionando esos recursos para que los sueldos y salarios que usted está registrando en sus gastos sean coherentes con la actividad que está realizando la empresa. Entonces, esa es la importancia a través de los estados financieros. Cuando usted le dice a la administración al final de un año, al consejo de administración, a la junta directiva, usted le indica, mire, aquí está el resultado del ejercicio. ¿Y cuál es el resultado? Obtuvimos una ganancia del 5% del capital que me dio en recursos iniciales. Pues en respuesta, la administración, el consejo le puede indicar, bueno, si está bien o no está bien. Pero ¿qué pasa cuando usted le indica, mire, con los recursos que me entregó, el resultado es negativo, hay una pérdida?
pero ¿y por qué, verdad? Entonces, usted también debe de justificar por qué se están dando los resultados y cómo estos se han manifestado a través del tiempo, ¿verdad? Porque regularmente los estados financieros los generamos de forma anual para conocer el resultado del periodo contable completo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces es importante que conozcamos qué son los estados financieros, cuál es el objetivo y cuál es la importancia o su función como administrador, en este caso, con los recursos que le han confiado. Como lo hablábamos en la clase 1, ¿verdad? De esta forma, administra los recursos, toma las decisiones oportunamente y muestra los resultados en función de sus decisiones. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario con lo que hemos tratado hasta este momento. Si una empresa no está bien sólida, según sus fondos financieros, al momento de adquirir un préstamo bancario, no se lo dan entonces. Gracias. Ahí evalúa el banco, por ejemplo, cuál va a ser su garantía. Si va a ser su garantía va a ser una garantía hipotecaria, por ejemplo, la empresa no ha tenido ventas, no tiene liquidez, no tiene fondos y por eso está solicitando el financiamiento, pero si lo que va a colocar es una garantía hipotecaria, es decir, un edificio, un inmueble, un terreno, pues el banco lo evalúa. Si ve que los activos cubren la cantidad de dinero que está solicitando, se lo pueden entregar, porque saben que va a recuperar ese inmueble. Sabe el banco que si no recupera su efectivo, su capital e intereses, recupera por lo menos un activo, que es el inmueble. Ahora, con una garantía fiduciaria no se lo da, ¿verdad? Porque obviamente no hay un respaldo. La empresa no muestra que puede seguir sus operaciones de forma ordinaria durante un periodo o el tiempo que dure el préstamo. Porque, por ejemplo, el préstamo puede durar 5 años. ¿Qué garantía hay de que la empresa pueda generar sus flujos de efectivo durante 5 años, verdad? Entonces, regularmente las garantías son hipotecarias y por eso es importante que reflejemos todos los activos dentro del inventario o el balance inicial, ¿verdad? En cuanto a su pregunta indicaba, ¿qué pasa si una empresa no está sólida? Se le pueden autorizar o denegar el financiamiento. Es en función de los activos que posee. No sé si está... Ok, enterado, Lita. Sí, estamos bien. Muy Gracias. Bien. Sí, de eso se trata, ¿verdad? Por eso lo primero que solicita la institución financiera es, muéstrame sus estados financieros. ¿Cómo está su situación? ¿Qué activos posee? ¿Qué deudas tiene? Porque eso también depende. Porque si la empresa ya tiene otros compromisos en otra institución bancaria, es muy imposible que le puedan dar otro financiamiento. ¿Por qué? Ya tiene la garantía de los activos en otra institución. Entonces, eso también debemos de evaluar, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. ¿Estamos bien? Bueno, entonces también vamos a pasar a otra información con lo que respecta a las características de la información financiera. Solo me confirman si se está visualizando. No, licenciada. No, ¿verdad? Bueno, permítame un momento, voy a dejar de compartir y voy a compartirlo nuevamente para que lo podamos visualizar, correcto. Un momento. Por favor, ¿me pueden indicar ahora si se está visualizando? Sí, licenciada. Sí, Lita, se visualiza. Muy bien, gracias.
Entonces indicábamos, los estados financieros, pues, son herramientas que nos permiten conocer la situación financiera y el rendimiento. Bueno, pero esta información debe cumplir con ciertas características, ¿verdad? Vamos a conocer 6 que son las más importantes. Claro, pueden existir más, pero cuando usted esté revisando la información financiera previo a firmarla, usted vea que la información cumpla con estas características. Por ejemplo, la relevancia. ¿Y cuándo se va a cumplir esta característica? Cuando la información es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Por eso es importante que usted nombre las cuentas contables de forma correcta. Por ejemplo, los rubros más relevantes son los activos, en el caso del balance o en el estado de situación financiera, los activos no corrientes. ¿Por qué? Porque la empresa posee vehículos, posee inmuebles, posee maquinaria. Otro rubro importante o relevante es el inventario. ¿Cómo está el inventario? ¿Cuál es la cantidad de artículos disponibles para la venta? Más cuando es una empresa de productos perecederos. No puede mantener un inventario alto porque sabe que esos productos tienen una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento. Entonces, ¿cómo gestionamos? Si usted conoce su empresa, conoce el giro económico de la empresa, por ejemplo, que sea una empresa de lácteos, su relevancia va a estar enfocada entonces en su inventario. No puede mantener un inventario alto porque sabe que su producto es perecedero, ¿verdad? En el caso de otros rubros relevantes en el estado de resultados, los sueldos y salarios. ¿Cómo es que se está comportando ese rubro? Tenemos las personas de forma adecuada en función de la operación. Hemos contratado la mano de obra coherente a la producción que se está realizando, porque eso es otro punto que usted como administrador debe evaluar, que la información cumpla con la característica de relevancia, que la información que se está presentando sea capaz de tomar decisiones con los usuarios. Ya veíamos usuarios internos y usuarios externos. Otra característica es que muestre o sea de representación fiel, que sea razonable. En este punto vamos a colocar de ejemplo cuando usted está generando sus libros contables. Si usted está tomando su información desde el inventario, recordemos, cuando hicimos el inventario, trasladamos el resumen al libro diario como partida de apertura. ¿Qué pasa con la representación fiel? Que ésta sea útil y que se estén utilizando los fenómenos o los movimientos tal cual son. Porque, ¿qué pasa si usted ve en su resumen de inventario y ve que su capital es de 10,000? Ah, no, pero la partida de apertura coloquémosla como 100,000. No es posible porque ahí no está cumpliendo con su representación fiel, no es su valor razonable. ¿Qué pasa también en los ejemplos, en los ejercicios o en los exámenes que realizábamos? Hicimos correctamente las partidas contables, pero al momento de trasladar los movimientos al libro mayor, ya cometíamos errores. Entonces, esto ya no es una representación fiel. ¿Por qué? Ya tiene inconsistencias, ya tiene errores. Entonces, también cuando usted hace sus traslados del libro mayor al balance de comprobación, ahí ya no nos cuadraba. Ahí ya es una muestra de que no está representada fielmente, no está de acuerdo a su valor razonable, no está mostrando los fenómenos de forma correcta. Otra característica es la comparabilidad. La comparabilidad se refiere específicamente a que su información financiera, sus estados financieros, sean comparables con una empresa que realiza actividades similares, por un lado, y por otro lado, que sea comparable con sus estados financieros de un periodo anterior. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan tomar decisiones, puedan verificar si invierten o no en esa entidad. Entonces, por ejemplo, usted empresa de supermercado, por ejemplo, su rubro alto es el inventario. ¿Por qué? Porque tiene N cantidad de artículos para la venta. Pero, ¿qué pasa si usted supermercado tiene su mayor activo en el rubro de vehículos, por ejemplo? Desde ahí mostramos una inconsistencia porque esa no es la actividad económica. Entonces, cuando se va a comparar con otro supermercado,
no va a ser coherente sus rubros de inventario con sus rubros de vehículo. Entonces tiene que evaluar cuál es la actividad principal. Por ejemplo, si es un taller, por ejemplo, de reparación, su inventario posiblemente sean las herramientas, ¿verdad? No va a tener mercadería porque no es su giro económico. Entonces, si usted tiene su inventario como herramientas, se puede comparar con otro taller que va a tener las cuentas similares. Por eso decimos que es comparable con otras empresas de giro económico similar y que también sea comparable con un periodo anterior. Por ejemplo, el año pasado mostrábamos en el rubro de herramientas nuestro inventario mayor, pero ¿qué pasa si este año eliminamos las herramientas y lo que manifestamos es caja? Entonces no es coherente. ¿Qué pasó? O vendimos la herramienta y tenemos el efectivo, o hubo un error. Entonces, ¿por qué no es comparable de un periodo a otro? Esa información debe evaluarla usted como administrador. Evalúe cómo está el periodo anterior, cómo está el periodo actual, por qué hay cambios, por qué hay variaciones, y que si hay variaciones las justifique también, ¿verdad? Si el año anterior no tenía cuentas por cobrar o clientes, este año porque ya hay, ¿verdad? Entonces, debemos de mostrar esta característica en la información financiera. Otra característica es la verificabilidad, y esta nos ayuda a asegurar eh, o mostrar a los usuarios que esta información cumple con la característica número 2, porque cuando usted ya ha verificado que la información es razonable, muestra también la representación fiel. Usted ya ha identificado errores, ya los ha corregido y en consecuencia ya ha verificado la información y sabe que es una representación fiel. ¿Por qué? Se muestra lo que tiene que presentar. No hay inconsistencias, no hay errores, por eso también existen los ajustes, porque al final del año usted verifica dónde hubieron errores, dónde necesito ajustar las cuentas a su saldo real. Por eso usted ya ha verificado, y si ha verificado, ya muestra la representación fiel. Otra característica es la oportunidad, y esto significa tener la información disponible en el momento preciso. ¿Para qué? Para tomar las decisiones oportunas. ¿Qué pasa entonces con la característica de oportunidad? Usted debe de cumplir con las fechas de entrega estipuladas. Si la administración, el consejo, la junta directiva necesita la información, por ejemplo, estamos cerrando el mes de septiembre, pero la junta directiva necesita los estados financieros el 5 de octubre, usted debe entregárselos en cuanto antes, ¿verdad? Porque ese día hay una junta en donde se van a tomar decisiones con base en los estados financieros. Pero ¿qué pasa si usted se lo entrega hasta el 10 de octubre, hasta el 15, hasta el 31 de octubre? Esta información ya no es útil, ya no es oportuna, ya no se está entregando en el momento preciso. Y eso pasa cuando realizamos los cierres anuales. Ya sabemos, el periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero para efectos de presentación ante la Superintendencia de Administración Tributaria, la empresa tiene 3 meses. Es decir, al 31 de marzo se vence el plazo para que la empresa muestre su situación financiera, muestre sus estados financieros. Entonces, es importante que usted, administrador, asegure que los estados financieros de un periodo estén realizados, estén elaborados antes del 31 de marzo de cada año. Por eso la empresa tiene 3 meses para poder generar todos los ajustes, todos los registros que no ha realizado. En este caso, el 31 de marzo tiene que hacer oficial la presentación de los estados financieros. Eso es ante SAT, pero si la junta directiva le dice, no, yo los quiero al 31 de enero, pues usted también debe cumplir con esas fechas para que sea información oportuna. Y por último, pero no menos importante, la comprensibilidad. Y es que la clasificación, caracterización y representación de la información debe ser clara y concisa. De esta forma se hace comprensible, porque por eso hemos utilizado las cuentas, hemos nombrado las cuentas de la forma más sencilla, la forma más común, pero que sean coherentes a la actividad.
Por ejemplo, si usted está generando una compra de mercadería, utiliza la cuenta compras. Si está generando un gasto de alquiler, utiliza la cuenta de alquiler. ¿Para qué? Para que sea comprensible. ¿Cuál es la naturaleza de ese movimiento? ¿Cuál es la naturaleza de esa transacción? Y por eso están las cuentas así nombradas como el movimiento que se está dando. Cuando usted genera una venta, utiliza la cuenta ventas. ¿Por qué? Ese es el movimiento que está ocurriendo. Y de esa forma, los usuarios comprenden la información. Si usted está generando un gasto, por ejemplo, de publicidad, nombra la cuenta publicidad con su IVA. Y si lo está pagando al contado, pues entrega a caja. Si está pagando con cheque, entrega a banco. Entonces, de esta forma la información es comprensible. ¿Por qué? Usted está representando la información tal cual se está dando de acuerdo al movimiento o a la transacción. Decíamos, son 6 características principales, fundamentales. Claro, pueden existir más, pero estas son básicas. Cuando usted revise estados financieros, cuando usted va a firmar los estados financieros, cuando usted dentro de sus funciones de representante legal, de administrador de la empresa, va a firmar los estados financieros, sepan que debe cumplir con estas características. Porque si no cumple con la característica, por ejemplo, de representación fiel, esos estados financieros contienen error. Si no cumple con la característica de oportunidad, esos estados financieros ya no son útiles para la toma de decisiones, ¿verdad? De eso se trata, que usted conozca las características y evalúe que la empresa está cumpliendo con estas características. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud con lo que hemos conversado respecto a las características? No hay dudas, estamos claros con la información. ¿Se está escuchando correctamente? Sí, Luisa, vamos bien por el momento. Gracias por confirmar. Solo vamos a proyectar nuevamente. Un momento. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe que la interrumpa. ¿Qué manda? Para comunicarme que me voy a salir de la clase, tengo que irme a la frontera a traer aguacate. Entonces, Juan Francisco. Así es. Va, de acuerdo, ya le tomé su asistencia. De igual forma, la clase, como les indicaba, está siendo grabada. Entonces, posterior a esto, usted puede visualizar la clase, puede tomar nuevamente la teoría para que también tenga el conocimiento de lo que estamos realizando, ¿verdad? Así sería, no tenga pena. Gracias, licenciada, se lo agradezco. Feliz día. Vamos a visualizar también los elementos de los estados financieros. Ya desde la clase número 2 veíamos los rubros, los elementos son sinónimos. Entonces acá no creo que exista mayor complicación, pero lo vamos a explicar. Por ejemplo, los principales elementos de un estado de situación financiera o balance general serán los activos y pasivos, bienes y derechos, para que con ellos podamos determinar el patrimonio. ¿Y cómo determinamos el patrimonio entonces? A través de la ecuación patrimonial. Activos menos pasivo igual a patrimonio o capital. Entonces, estos elementos corresponden al estado de situación financiera o también conocido como balance general. Ahora, los elementos del estado de resultados son ingresos y gastos. Y a través de ellos vamos a determinar el resultado, que a este resultado le podemos denominar pérdida o ganancia. ¿Qué pasa? Cuando los ingresos menos los egresos representan un resultado positivo, es una ganancia. Ahora, cuando los ingresos menos los gastos representan un resultado negativo, es una pérdida. Entonces, estos son los elementos de los estados financieros. Por un lado, para el balance general y por otro lado, para el estado de resultados, que son los estados financieros básicos que vamos a conocer, que vamos a elaborar. Y en función de ello, también tenemos que conocer
el conjunto completo de estados financieros. Para su conocimiento es importante que reconozcamos, que revisemos y evaluemos 5 estados financieros. Este es el conjunto completo. Iniciando con el estado de situación financiera, que es conocido como balance general. Luego de ello depende el estado de resultados. También existe el estado de cambios en el patrimonio. Y este nos muestra cómo se ha comportado el capital. ¿Cuál fue el capital inicial? ¿Cómo estuvo el capital durante un periodo? Si hubo una ganancia, le vamos a sumar al capital, pero ¿qué pasa si hubo una pérdida? Le vamos a restar, entonces el capital disminuye. Y ese es el estado de cambios en el patrimonio, nos muestra cómo está este patrimonio, cuál es el comportamiento. El número 4, el flujo de efectivo. Acá podemos conocer en dónde se está utilizando el efectivo, cuáles son las entradas y salidas. Ya puede ser en 3 secciones: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Otro punto u otro estado financiero básico son las notas. Entonces, todos los estados financieros deben contener las notas, y estas notas contienen información descriptiva de la empresa. Por ejemplo, la nota número 1 debe contener una breve historia de la compañía. La nota número 2, la unidad monetaria. La nota número 3, las políticas contables. Entonces, a través de las notas, los usuarios pueden conocer de mejor forma a la empresa. ¿Por qué? En la nota número 1 le damos una breve descripción de la historia de la compañía. En la nota número 2 le damos a conocer la unidad monetaria. Si es una empresa nacional, pues únicamente va a tener movimientos en quetzales, pero si es una empresa multinacional, regional, internacional, puede tener operaciones en distintas monedas, y es importante las notas, que dejemos claro en dónde existen movimientos en moneda extranjera, cuál fue su tipo de cambio al momento de convertirlo y en qué fecha se está haciendo esos cambios. Entonces es importante que tengamos presente, por ejemplo, también las políticas contables se van a describir en las notas. ¿Y qué puede ser una política? Los porcentajes de depreciación. La ley establece que puede ser un 20%, pero la empresa por política ha decidido que sea un 15%, por ejemplo. Entonces, esa es otra nota que debe de estar, porque ¿qué pasa? Si, por ejemplo, evalúa la información financiera a un auditor y ve que su depreciación no es coherente con el porcentaje de ley, ¿qué pasa? Se dirige a las notas y verifica si existe una política en la cual se cambiaron esos porcentajes máximos, y si está la nota, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se está dejando la información relevante, está siendo útil para los usuarios, para las tomas de decisiones. Entonces, recuerde, cuando usted va a evaluar, va a revisar, va a firmar un conjunto de estados financieros, debe de verificar que esté el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas. Así es un conjunto completo de estados financieros. Así es como la empresa debe de ordenar, de presentar la información y de entregarla de forma oportuna. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud con lo que estamos visualizando. Recuerde entonces cuáles son los estados financieros en conjunto, cuál es el conjunto completo de estados financieros. Bueno, en este sentido, es importante también que recordemos que los estados financieros deben de cumplir con aspectos legales y técnicos. Y eso lo veíamos desde la clase número 2, justamente cuando veíamos los aspectos legales. Para ello debemos reconocer cuál es la actividad económica de la empresa, porque en función de ello tiene requisitos o aspectos legales que cumplir ante diferentes instancias. Por ejemplo, si es una empresa que está constituida en régimen normal, tiene cumplimientos legales
en cuanto a impuestos, por ejemplo, impuesto de valor agregado, el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto de solidaridad, tiene otro cumplimiento legal en cuanto a el seguro social. ¿Qué pasa también si es una empresa purificadora de agua, por ejemplo? Tiene que tener su licencia ambiental, es otro requerimiento legal. Entonces necesitamos conocer cuál es el entorno, cuál es la actividad económica de la empresa para que estemos asegurando que cumple con los requerimientos legales, ¿verdad? ¿Qué pasa también si es una empresa que se dedica a la compra-venta de vehículos? Tiene que cumplir con todos los requerimientos legales en cuanto a lo que solicita la superintendencia de bancos por el tema del lavado de dinero. Entonces tenemos que conocer cuál es el giro económico de la empresa para saber cuáles son los requisitos o los requerimientos legales que debe de cumplir, porque muchas veces dejamos de lado eso y es lo más importante. ¿Por qué? Vienen las sanciones, viene el cierre de la empresa, pero ¿por qué? Si estamos trabajando bien, sí, pero dejó de cumplir esto. Entonces, para ello debe cumplirse también los requerimientos y representarlos en los estados financieros. Por otro lado, tenemos los aspectos técnicos. Toda la información financiera se realiza de forma técnica. Lo voy a mencionar, mas no lo vamos a estudiar a fondo porque no nos compete. Por el tema de nuestra facultad, pues es administración de empresas. Esto compete directamente a la facultad de auditoría, pero es importante que lo conozcamos. Por ejemplo, los aspectos técnicos. Los estados financieros se realizan con las bases técnicas de normas internacionales de contabilidad. Lo veíamos desde la clase 2. Normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría. Por ejemplo, existe dentro de las normas internacionales de contabilidad el marco conceptual. Y el marco conceptual tiene o contiene las definiciones de cómo se va a determinar un activo, un pasivo, y eso ya lo conocemos. Pero también muestra la norma internacional número 1, NIC 1, que se refiere a los estados financieros. ¿Cómo es que se van a presentar? ¿Cuándo es un activo? ¿Cuándo es un activo corriente? ¿Cuándo es un activo no corriente? ¿Cuándo es un pasivo? ¿Cuándo es un pasivo corriente? ¿Cuándo es un pasivo no corriente? Entonces, los elementos, las características. Entonces, existe una normativa técnica que regula los aspectos de presentación de los estados financieros. Por ejemplo, para conocer el flujo de efectivo, que es un estado financiero, como lo veíamos en el conjunto, la lámina anterior, en el número 4 tenemos el flujo de efectivo. Para ello existe una normativa y es la norma internacional de contabilidad número 7 que determina las bases o los lineamientos para elaborar un flujo de efectivo. También tenemos, por ejemplo, la norma internacional número 8, NIC 8, que detalla los cambios en políticas, los errores. Entonces, ¿cómo vamos a corregir esos errores? De forma retroactiva, de forma prospectiva, y cómo va a cambiar la contabilidad. Tenemos también las políticas contables, tenemos hechos posteriores, tenemos la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, cómo se registran todos los activos en no corrientes. Tenemos también la NIC 21, que representa todos los lineamientos para tratar los movimientos en moneda extranjera. Entonces, existen lineamientos técnicos específicos para presentar la información contable, la información financiera. Lo menciono para que usted sepa que existen. Es cierto, no los vamos a estudiar a fondo, pero usted sepa que existen la normativa, que existen lineamientos técnicos, que existen normas internacionales que regulan la presentación y elaboración de estados financieros. Para efectos de empresas o compañías pequeñas que operan únicamente en territorio nacional, se pueden guiar únicamente por lo que regula el Código de Comercio y la ley del ISR. Pero para empresas que son multinacionales, regionales, internacionales, deben guiarse específicamente por las normas internacionales de contabilidad
normas internacionales de información financiera. Entonces es importante que usted conozca si su empresa es una empresa nacional, es una empresa internacional, para que sepa cuáles son los aspectos legales y técnicos que debe de cumplir. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. ¿Estamos bien? ¿Se comprende la información? Porque también es importante que nos generemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué aprendimos hoy? Nuestro tema principal era los estados financieros, pero iniciamos con la actividad de las consultas individuales. Y si al día de hoy usted no recordaba alguna definición, la pudo retroalimentar, la pudo recordar. Pudo aprender qué es un estado financiero, pudo aprender cuál es el objetivo, pudo aprender cuál es su función como administrador de empresa, pudo aprender las características de la información financiera, los elementos de los estados financieros, el conjunto completo de los estados financieros, y pudo aprender también que debe evaluar cuál es el entorno de la empresa, cuál es la actividad económica principal, para conocer qué requerimientos legales y técnicos debe de cumplir. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, algún aporte. ¿Estamos claros con la información? Bernardo, ¿alguna duda? No, estamos. Gracias, Brian. No, licenciado. Gracias, Carolina. Cristian. Estamos bien, Linda. Gracias, Evelyn. Gladys. Henry. Karen. Ninguna duda. Gracias, Catherine. Ninguna duda. Gracias, Sergio. Walter. Bueno, lo pregunto en forma individual porque también es importante que usted esté confirmando que está dentro de la sesión, que está escuchando, que está atento, porque su asistencia y su participación es importante. Si no hay dudas, la verdad que no tenemos parte práctica, pero sí es importante que conozcamos la teoría para que cuando lleguemos a la sección práctica, esto se nos hace muy sencillo, muy fácil, y en efecto pues podemos realizar la práctica sin ninguna complicación. Bueno, si no hay más que agregar.